Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Creo definitivamente que los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos finales y que debemos de aprender a vivirlos con sabiduría, dice la palabra. En el libro de los Salmos habla el rey David y dice precisamente, Señor, enséñame a contar mis días. Dios los guarde, hermanos amados, Señor los bendiga. Enséñame a contar con sabiduría mis días, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que sin sabiduría, si nosotros no aprendemos a vivir con sabiduría estos tiempos, podemos estar muy expuestos a ser engañados. Si algo advirtió el Señor fue, usted se recuerda en Mateo 24, empieza el Señor y lo voy a leer, no es, solo quiero dar la continuación de lo que estábamos platicando hace un momento en cuanto a las vestiduras de las bodas. No me voy a alargar, hay mucho que decir, pero quiero ponerle nada más algunos otros ejemplos y que después podamos nosotros tranquilamente partir hacia casa o a donde tengamos por destino ir. Sin embargo, quiero llevarlo rápidamente, una vez más, en una pequeña introducción al libro de Mateo, capítulo 24. Estaba yo viendo algunas cosas que ahí están. Déjeme nada más ver el verso exacto, donde dice, mirad que nadie os engañe. 24:11. Amén. Sí, creo que es ahí, tal vez. Vamos a ver. Un poco antes, quizá, cuando le hacen la pregunta al Señor, en el 23. En el 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Fíjese que es bien interesante porque cuando habla aquí de cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Cuando habla de la consumación del siglo, no está hablando del final del mundo. Cuando está hablando del final del siglo es lo que hablábamos hace un momento y es el tiempo, una temporada, una season, como le dicen, como se habla en inglés, ¿verdad? Como se menciona en inglés. Es decir, es un tiempo determinado, es un aión de Dios, amén. Que lo que quiere decir es esa transición, ese momento de transición. Y por eso me tiene a mí realmente como le dijera, como en alerta, ¿verdad? Esta situación que se va a dar, no como en otras ocasiones. Realmente yo soy muy, como le dijera, muy poco para poder pues tener tal vez esta percepción, ¿verdad? Porque yo sé que cada una de las señales en los cielos nos hablan. Definitivamente, la Biblia lo dice, ¿verdad? Una noche transmite sabiduría a otra noche, un abismo también a otro abismo, y la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria del Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de poner atención, pero cuando aquí le preguntan sus discípulos al Señor y le dicen específicamente, dinos cuándo sucederá esto, ¿y cuál será qué cosa? La señal de tu venida. La señal de tu venida. Esa fue la pregunta específica. La señal de tu venida. Y
de la consumación del siglo. Entonces ellos estaban pidiendo, ellos le estaban preguntando, no pidiendo, sino preguntándole al Señor por la señal de su venida y la señal que al mismo tiempo iba a preceder o iba a establecer que era el final del siglo o el final de la era. El final desde el momento en el que el Hijo del Hombre apareció, en el que Cristo apareció, hasta ese tiempo. No que en ese momento fuera a aparecer, sino ellos le estaban diciendo, Señor, ¿cuál va a ser la señal que precede? ¿Qué es lo que antecede a esa venida tuya? Y a esa demarcación o ese marcar el final del tiempo. Sí estoy siendo claro con lo que digo. Ok, entonces, digamos, nosotros, hermano, vemos la respuesta, obviamente, del Señor Jesús, porque aunque son varias preguntas en una sola, pero el Señor les responde. En el verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad, ¿qué cosa? Que nadie os engañe. Entonces, porque dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la señal que marca? ¿Cuál es la señal que marca? Ok, Cristos. Pero la señal que marca es el engaño. El engaño. El engaño es la señal que marca. Porque eso es lo que el Señor les está respondiendo ahí. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, ¿qué iba a marcar ese final del siglo? Esa venida del Señor, lo que precede a la venida del Señor y lo que precede a la consumación de esta era es el engaño. El engaño. El Señor no les dijo, va a aparecer tal cosa, va a aparecer tal otra. Después lo fue dando el Señor a través, obviamente, de sus siervos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que Apocalipsis 12 habla de la señal de la mujer, etcétera, que usted sabe que se va a dar en octubre, ¿verdad? ¿En octubre era? ¿No se recuerda? Creo que es en octubre. ¿Noviembre? ¿Octubre o noviembre? Bueno, pero la cosa es que ya nos lo explicaron, ¿verdad? La vez pasada. Ya solo la fecha, pues ahí se la debo. Pero va a ser a finales de este año. Entonces, nosotros lo que debemos de ver es que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe. Entonces, ¿cómo no seremos engañados? Mire, la Biblia dice que de ser posible, aún a los escogidos, tratarán. Pero no dice que van a ser engañados, sino tratarán de engañar. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los escogidos? Bueno, nosotros, los que estamos en Cristo, ¿verdad? Los que nos vamos a vestir de bodas, ¿verdad? Entonces, necesitamos nosotros revestirnos valga la redundancia, de ese vestido de bodas, porque solo así no seremos engañados. Amén. Solo así no seremos engañados. Entonces, teniendo en cuenta que la consumación del siglo, claro, la señal en los cielos o las señales en los cielos se están dando y se han estado dando hasta que venga el Cristo glorioso. Lo único es que nosotros entendemos que durante ese lapso de tiempo hay un levantamiento en secreto. Amén. Pero que también está marcado para no ser engañados. O con el engaño, más bien. Porque mucha gente está esperando la segunda venida de Cristo. Nosotros no estamos esperando la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos esperando, ¿qué cosa? La venida en secreto, es decir, la parusía de Cristo. Amén. La parusía de Cristo es para nosotros la venida en secreto. Pero la segunda venida de Cristo, esa ya será
con los santos, con sus santos. Ahora, ¿se recuerda entonces? Aquí le voy a poner de nuevo esto solo para que lo recuerde. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Creo que sí lo puse, vamos a ver. Ok, aquí está. Entonces, mire, le voy a recordar esto. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de las justificaciones, veíamos, ¿verdad? ¿De quién? Ok, entonces que alguien me busque, por favor, cuando todo ojo le verá, ahí en Apocalipsis. Y dice que Él viene en las nubes ¿con quién? Con sus santos. Con sus santos. Pero ¿qué santos son esos con los que viene? Estos, mire, los que se vistieron de lino limpio y que fue la esposa a la cual se preparó para irse primero. Sí, léelo, por favor. Es Apocalipsis 1:7. ¿Qué dice? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ok, viene con las nubes, pero esas nubes son nubes de santos. Que nosotros tenemos que entender que no es para que todos nosotros lo veamos, sino para venir con Él. Por eso es que la novia está siendo preparada antes. La novia se tiene que ir antes, hermano. La novia está aquí, mire, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Una de las características es que no se podía ir a la guerra sin que antes por lo menos tuvieran 1 año de casados. Es decir, 1 año de estar con su prometida, pues con su esposa ahora. Todos los jóvenes que se habían casado, recién casados, todas las personas que se habían casado y había guerra y no tenían más, como mínimo 1 año de haber estado con su esposa, recién casados, no podían ir a la guerra. No podían ir a la guerra. Entonces, cuando vemos nosotros a Jesús viniendo en su segunda venida, valga la redundancia ahí, Él ya no viene sino a regir, dice la palabra, con vara de hierro. Y su lengua, su boca, dice, de su boca sale una espada que atravesará a sus enemigos. Entonces, ¿en calidad de qué venía? De guerrero. En calidad de guerrero. Y por lo menos tuvo que haber tenido 1 año ya con su esposa. Entonces quiere decir que la esposa ya estaba casado. Antes de venir a la guerra tuvo que haber tenido un tiempo de amores. Si no, no puede salir. Es así era la ley, la costumbre. Entonces eso sigue rigiendo porque el Señor tomó precisamente nos pone a nosotros los parámetros que nos indican que entonces la esposa que se está preparando aquí es la esposa que se viste o que tiene las acciones justas para los santos, porque viene con la nube de santos. Con la nube de santos. Entonces, pero esos santos ya no vienen sino para regir juntamente con Él y hacer guerra juntamente con Él. ¿Amén? Entonces, nosotros, en este aspecto, yo lo quiero llevar, entonces, que la esposa es la que no va a ser engañada. La esposa no va a ser engañada. Dice que intentarán, pero no van a poder. ¿Por qué no van a poder? ¿Por qué no se puede engañar a una esposa? Mire, si un esposo, es decir, si un prometido llega
Digamos, bueno, usted vino y se iba a casar con su esposo. Su esposo le dice, mira, negra, gorda, flaca, como usted le ha llamado, sencillamente, yo me voy a ir un tiempo a Estados Unidos. Pero antes de irme, aquí te voy a poner un anillo que representa mi amor por ti y yo voy a volver por ti. Entonces de repente llegan las malas lenguas y tratan de decirle allá, fíjate que vimos a tu marido, vimos a tu novio con otra persona, pero usted habla con él todos los días, le manda textos, lo ve por FaceTime, etcétera, ¿verdad? Y él está continuamente enviándole, digamos, pues sustento y demás, ¿verdad? Todo lo que usted necesita, él se lo está enviando. Entonces, y aparte tiene el anillo de compromiso que le dio. Estamos hablando de un cristiano, ¿verdad? No estamos hablando de cualquiera. Entonces, se vino para Estados Unidos. Si alguien llega por allá y le dice, no, fíjate que es que vimos a tu prometido allá saliendo con una gringa, pues será de las gringas que venden de tacos, ¿verdad? Pero de otra no. ¿Por qué? Porque todo lo que él está haciendo, todas las evidencias que le está dando es que él solo se está preparando para llegar y recogerla. Entonces, no va a haber quien le engañe si usted y yo estamos en esa comunión con el amado. Amén. Y teniendo en cuenta que nos han dejado unas arras, las arras del Espíritu a nosotros, que continuamente nos están recordando, viene por ti, viene por ti, viene por ti, viene por ti. No te dejes engañar. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Van a venir falsos cristos, van a venir quien te diga, no, el Señor ya vino, ya vino el Señor y porque dice la palabra del Señor que incluso en el tiempo de Pablo él habla y dice que me parece que Himeneo y Fileto, o no sé si Alejandro y alguien más, dice que se desviaron porque decían que la venida del Señor ya había sido. Y el apóstol Pablo dijo, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Entonces nosotros no nos dejemos engañar. La venida del Señor no ha sido. Pero el retorno de Cristo por su esposa está pronto a darse. Amén. Para que usted y yo, mire hermano, esto no es una cuestión de que ya se fueron todos y yo me quedé. No. Para que se dé ese acontecimiento, todos vamos a subir. Por eso es que todos vamos a saber que cuando el Señor vino y se llevó a su esposa. Porque no va a ser así como que, ay, el hermano fulano y la hermana fulana ya no están. De plano esos eran novios y se fueron. No, si la Biblia dice que vamos a ir, primero toda la iglesia sube, está en el bimá de Cristo, está en el juicio de Cristo, en el trono de Cristo, y todo el que no llegó a la estatura para ser novia, se regresa. Entonces vas a ver que se quedó. Y vas a ver que la iglesia se fue. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la situación es que a la iglesia se le dio la capacidad. Eso es lo que yo quiero que usted se dé cuenta. Porque dice que han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado y a ella. Mire, aquí hágale énfasis, ¿ve? Lástima que no lo puse en otra letra. Pero dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. A ella se le dio. A ella se le está avisando. Yo creo que nosotros, los que estamos en este lugar, tenemos una alta probabilidad de ser todos novia de Cristo. ¿Sabe por qué? No por mí, no por hacerle la barba, como dijeran, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque nosotros hoy estamos viendo esto. Y nos están avisando y nos están diciendo, vístanse de novia. Pues ya solo el que no quiera de plano no se va a vestir, ¿va? Pero de que ahí está. El ajuar, ahí está. Ajuar se llama, ¿verdad? Ahí está. Es decir, el vestido, los implementos, todo lo que lleva, ahí está. Y yo se lo estoy transmitiendo, ¿verdad? Yo sí me quiero vestir como amigo.
del novio, ¿verdad? Como amigo del novio, yo sí me quiero vestir. Pero a usted también le vengo a decir, vístase. Vístase porque a usted le ha sido concedido vestirse de lino fino, es decir, de las acciones justas de los santos o de las justificaciones que el Señor ha hecho para nuestras vidas. Entonces, no le voy a dar más vueltas a esto, solo lo voy a llevar así rápidamente para que veamos. Me quedé, vamos a ver si le doy otros de allá y de aquí, porque lo tenía en 2 secciones, pero como usted me interrumpió, tuve que llegar a la Santa Cena rápidamente. Romanos 8:5, porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu. Ok, pero pongamos esta palabra, mire, piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿cómo nos revestimos nosotros? ¿Cuál es la novia? ¿Cómo se evidencia la novia que se está vistiendo? La que piensa. La que piensa. La que continuamente tiene sus pensamientos puestos en él. La que piensa, ay, mañana hay oración. Ay, Dios quiera que abrieran el martes alguna otra cosa. Ay, el miércoles ya nos toca ir otra vez a los discipulados o allá a la iglesia, ¿verdad? Ay, el jueves están en los ensayos de alabanza. No soy de la alabanza, pero voy a ir. Ay, el viernes ya nos reunimos todos y recibimos otra vez Ay, el sábado no hay nada, pero nos vamos a inventar hacer algo. Oración en la mañana, ¿verdad? Sí, voy a la oración de la mañana a las 5 de la mañana y de una vez le decimos al pastor que ¿por qué no inauguramos un discipulado más, ¿verdad? De las 6 para las 8. Hermano, las damas, ¿verdad? Ahí está, sí, hay damas también, qué bueno, porque entonces nos discipulamos. Hay matrimonios por la tarde, hay jóvenes también. Entonces, hermano, y el domingo, otra vez, qué bueno. Dios quiera hayan ayunos todos los 2 o 3 veces al mes. Solo tal vez las hermanas de la cafetería estarían tristes, pero hermano, la que piensa, con sus pensamientos está vestido. Mire, parte, lo voy a poner así, parte de la vestimenta esencial de una novia es el peinado. ¿Verdad que sí? Usted no ve una novia que vaya toda bien bonita de aquí y así, ¿verdad? Así recién levantada, perdona, es que ya venía tarde, ¿verdad que no? No, la novia que se va a casar hace cita con el estilista, hermanos, desde las 5 de la mañana, y la boda es a las 8 de la noche, pero ella está a las 5 de la mañana, y ahí ya la están peinando y poniéndole, y ¿cómo se llama? El moño, la cosa esa que va aquí, ¿cómo se llama? La tiara, ¿cómo se llama esa cosa? Donde va el velo, ¿va? Va. Entonces, el tocado, creo que le llaman, ¿verdad? Porque está bien tocado por todos lados. Entonces, la cosa es que si algo es importante es el peinado. Sí, la diadema, ¿verdad? Es decir, a lo que voy es a que también dentro del ajuar completo, dentro de la vestimenta para la novia, algo importante es lo que va en el pelo. Entonces nosotros, hermano, y obviamente el peinado, ¿verdad? Si algo nosotros necesitamos es tener pensamientos en las cosas del Espíritu. ¿Se recuerda que hace algunos meses atrás hablamos de que debemos de tener nuestro pensamiento en la Jerusalén celeste? Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, piensan en las cosas de arriba. Entonces usted y yo como usted pues como novia lo que tiene que hacer es pensar en las cosas de arriba. Ya me voy a ir. Adiós a este mundo cruel, ya me voy. Pero no me voy a morir, ¿verdad? Sino me voy porque he muerto a la carne, he muerto a los deseos.
Mis pensamientos, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mis pensamientos ya no son para la carne, mis pensamientos ya son para el Espíritu. Esa es la novia que se está vistiendo. Miremos algo más así rapidito. Yo siempre le digo que algo rapidito, pero no hay modo, ¿va? Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Recuérdense que la paz es uno de los componentes previos a la santidad que nos permitirá ver al Señor. Porque dice la Biblia que sigamos en cuanto a lo que de vosotros esté, seguid la paz con todos. Porque sin la paz, que es prácticamente lo que nos abre a nosotros, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si no tenemos paz para con Dios, entonces el Señor lo que menos quiere es ver. Lo que el Señor no, perdóneme, pero si usted tiene un enemigo, lo que menos quiere es verlo, ¿verdad? Entonces el Señor, igual, el que está enemistado con Él, allá, en su rollo, ¿va? Entonces nosotros que tenemos paz para con Dios, lo que queremos es ver su rostro. Y por eso nos santificamos. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, adquirimos la vida y la paz al ocuparnos. Pero hay tres cosas en las que debemos de ocuparnos. Básicamente, ¿en qué cosas? ¿Se recuerda? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Claro, también hay que ocuparse en la oración. Así dice la palabra también. Bueno, pero a lo que voy es a la lectura. ¿La lectura de qué? De la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la lectura de la palabra, ahí se encuentra todas las promesas del novio para la novia. Yo no sé a cuántas de aquí las enamoraron con cartas. ¿Alguna hermana la enamoraron a base de cartas? Pero no así de esas cartas, no. De cartas, que le enviaba cartas, pues. Ahora por texto, te quiero, te amo y un montón de emoticones ahí y saber si es cierto, va. Pero antes escribía, va, una carta. Como se tardaba tanto para llegar también, va. Pero hermano, iba hasta con el olor de la persona y que lo identificara, ¿verdad? Un beso así. Bueno, las hermanas eran las que ponían el beso ahí, va. Uno no, va. Si no, está difícil. Bueno, pero el asunto es que las cartas que usted y yo tenemos ahí son las que nos deben de enamorar. 14 cartas hay que el apóstol Pablo escribió, el perito arquitecto de la iglesia, para recordarnos precisamente o para dejarnos ocupados en estar pensando en la boda. Y eso nos va a vestir, nos va a vestir de vida y de paz. La iglesia, mire, dice la palabra, y el Dios de paz, ¿qué va a hacer? Aplastará en breve a vuestros enemigos. Pero está diciendo, cuando habla de Melquisedec, ¿quién era? Rey de paz. Y dijimos que la iglesia tiene que ser ¿cómo? Semejante al esposo, ¿verdad? Al marido. Si él es rey de paz, ¿cómo tiene que ser la iglesia? Una reina de paz, ¿verdad? Una reina que esté revestida de paz. Por eso es, bueno, y él es el dador de la vida, ¿verdad? Entonces la iglesia también tiene que tener vida y dar vida. Amén. Ok, sigamos así rapidito. Vamos a ver si... Mire esta otra, esto que nos reviste. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que agrada a Dios? No. Bueno, sí pues, pero según esto, sujetarse.
vivir bajo sujeción. Es que por eso dice, Cristo es, Dios es la cabeza de todo. Cristo está sujeto al Padre. Estamos hablando que la iglesia debe de ir revestida exactamente como con todas las características del novio también. Si el novio o el futuro esposo está sujeto a la cabeza que es Dios, entonces ¿cómo debe de estar la esposa? Sujeta también, hombre. ¿Verdad? Entonces nosotros, porque dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero usted y yo nos revestimos de la ley de Dios para estar bajo sujeción al marido. Entonces, ¿qué señal debe de ir en el ajuar de la novia? La sujeción, el velo. El velo es la sujeción. Y entonces aquí nos está diciendo a nosotros, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice, no se sujetan, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros agrademos no viviendo en la carne. No viviendo bajo los designios de la carne. Porque eso nos quita a nosotros el vestido de novia. Entonces, bajo el designio de quién debemos de vivir? Del Espíritu. Los designios del Espíritu que nos van a llevar a nosotros a agradar a Dios. ¿Amén? Ok. Sigamos. Vamos a ver si podemos ir más rapidito. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en vosotros. ¿Qué es una morada? No es alguien que está así, ¿verdad? Que le dieron, sino que una morada es una casa, una habitación. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que buscar? Que el Espíritu de Cristo esté en nosotros. El que el Espíritu de Cristo está morando en él, ese se está vistiendo de él. Porque si Dios es Espíritu, entonces lo que busca son adoradores en espíritu. También. Si Dios es Padre de espíritus, entonces para su hijo, ¿qué está buscando? Una esposa espiritual también. Amén. Sigamos. Vamos a ver. Sí. Esto ya lo vimos, lo de la Santa Cena, y entonces quiero pasarme aquí. Mire. Esto otro. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿de qué debemos de vestirnos? La iglesia, de justicia. De justicia. Ahora, lo interesante es que parte de lo que le quería explicar también es que si Cristo, Santa Cena, está en vosotros. Mire, ahora ya no somos nosotros en Cristo, sino es Cristo en nosotros. ¿Cómo entra Cristo o cómo está Cristo en nosotros? Amén. Pero la parte representativa, la Santa Cena, porque dice que ingerimos su cuerpo y su sangre. Entonces, Él está en nosotros, ¿verdad? Entonces dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Este cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero si Cristo está en nosotros, lo ingerimos, va adentro de nuestro cuerpo, entonces dice, el Espíritu vive a causa de la justicia. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, entonces nuestro espíritu está cada día más fortalecido y se va vivificando a causa de esa justicia. ¿Cuál es la justicia? Cumplir con los designios o lo establecido por Dios. ¿Qué había establecido? ¿No fue así que el Señor le dijo a Juan? ¿Se recuerda? Cuando le dijo, no, es que tú me deberías de bautizar a mí. Le dijo, no. Cumplamos con lo que ya está establecido. ¿Qué era lo que estaba establecido? ¿Ah? ¿Qué era lo que estaba establecido? Amén, sí, la ley. Pero en ese momento, ¿qué era lo que estaba establecido? El bautismo. Estaba establecido que si iba a haber un cambio de sacerdocio, tenía que ser bautizado. Entonces, por eso es que el Señor fue bautizado, por ese cambio de sacerdocio. Aunque Él
fue declarado sacerdote del orden de Melquisedec para siempre, pero en ese momento, para que hubiese ese cambio, tenía necesariamente que cumplirse una justicia, que era lo que ya estaba establecido. Entonces, cuando se habla de que el Espíritu vive a causa de la justicia, es lo que ya está establecido, es la Santa Cena. El que no está comiendo la Santa Cena, no está tomando la justicia para vivificación del Espíritu. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces cada vez que nosotros comemos la Santa Cena, nos estamos vivificando, haciendo que el Espíritu, nuestro Espíritu, viva, porque es lo que la justicia, el Señor lo determinó así. Esto recibí ¿de quién? Dijo el apóstol Pablo. Del Señor. Así dice Corintios, cada vez que lo leemos, ¿verdad? Porque yo recibí del Señor. Entonces quiere decir, lo que ya está establecido es del Señor. Mire, los 5 ministerios, mucha gente no los quiere ya. Pero ¿quién los estableció? Nosotros como hombres. Ahí está, Efesios 4:11. Aunque no les guste, aunque no les parezca. Mire, si no fuera así, entonces ya no habría ni pastores, ni maestros, ni evangelistas tampoco. ¿No le parece? Porque ¿cómo va a ser eso que solo profetas y apóstoles no estén? ¿Y los otros 3? ¿Por qué sí hay? Si en ningún momento dijo el Señor, bueno, y determinó solamente o puso pastores, maestros y evangelistas. Así no dice. Efesios 4:11 dice, y estableció, y puso en la justicia, determinó, escribió en la justicia de Dios que hubiesen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, tienen que seguir habiendo. Si lo quieren tomar, bien. Y si no, entonces cuando lleguen van a decir, mira, muy bonito, pero fíjate que muy bonita la novia, pero solo se vistió de aquí para abajo. De aquí para arriba son justificaciones propias. Entonces, no se puede entrar a la boda así. ¿Sí me doy a entender? La administración de los 5 ministerios es lo que viste a la esposa. Lo que quiero aclarar es lo siguiente, porque seguramente tal vez en algún momento alguien lo pueda ver en internet. Y si no lo ven, pues mejor, ¿verdad? Pero mejor para uno, pero lo que quiero decirle es lo siguiente. Y si alguien lo ve en internet, le quiero decir lo siguiente, que nosotros entendemos que hay quienes no cumplen bien su papel como ministros y por eso han desvirtuado lo que verdaderamente es el ejercicio o el oficio apostólico, profético, aún evangelístico, pastoral y magistral. Pero eso ya es cuestión de ellos con Dios. Los que anhelamos y deseamos con todo nuestro corazón hacer bien nuestro oficio, eso es diferente. Porque mire, se lo voy a poner con un ejemplo ¿cómo se dice? Muy normal dentro de nuestras sociedades. Mire, ¿acaso no, hasta un dicho hay, ¿verdad? Que músico pagado no toca bien, dicen, ¿verdad? Si algo es muy cierto es que sí, los plomeros, los zapateros, los albañiles, los carpinteros, toda la gente que hace servicios está mal clasificada. Mal vista, pues, si usted quiere así. Pero, ¿por qué está mal vista? Porque le dicen, mire, ¿cuánto me cobra por hacer una pared ahí? No, pues yo le cobro unos $800. Perfecto, hágalo pues, hágalo. Sí, pero necesito la mitad. Va, aquí está pues, la mitad. Le da usted la mitad y solo le hacen la mitad de la pared. Y después se desaparecieron. Entonces, ¿cómo quedó? Por uno. Dicen por ahí que justos pagan por pecadores, ¿verdad?
pero por uno que desvirtuó aquello, entonces se tilda a todos los demás igual. Ahora, puede haber alguien que sea muy cumplido, pero ya solo con el hecho de decir, yo le hago esa pared, necesito la mitad, usted ya desconfió. No por él, porque él sí a lo mejor le va a terminar la pared y lo va a dejar bien bonito, bien hecho. Pero a causa de que el otro desvirtuó ese buen trabajar o esa buena virtud que este segundo tiene, se tilda igual. Entonces la gente ya no quiere saber nada ni de apóstoles, ni de profetas, ni de evangelistas, ni de pastores, ni de maestros, porque dicen todos son iguales. A causa de unos cuantos que desvirtuaron su oficio. Pero de que está establecido como justicia de Dios, está establecido como justicia de Dios en Efesios 4:11. Amén. Entonces, si lo aceptan a uno, gloria a Dios, y si no lo aceptan, será cuestión de que porque otros desvirtuaron aquello. Que el Señor nos ayude para no desvirtuar o para no seguir vituperando y lacerando más esa justicia de Dios, tratando de torcer los caminos rectos del Señor. Amén. Algo más y con esto creo que vamos a ir concluyendo. 3 cosas más. Mire, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, la morada del espíritu es necesaria en nosotros para la vivificación de los cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Entonces, ya dijimos que el cuerpo va a ser transformado para ser una esposa semejante. Pero tiene que haber necesariamente el que el Espíritu more en nosotros, no que nos visite, no que nos visite. La Biblia dice en Joel que al final de los tiempos el Espíritu del Señor se posará sobre toda carne, ¿verdad? Pero no toda carne lo va a retener, sino que solamente los que en donde el Espíritu haga morada, ahí, o habitación, en ellos es que van a ser transformados, van a ser vestidos o están siendo vestidos de este cuerpo inmortal a la semejanza de Cristo, para ser su esposa. ¿Amén? Ok. Mire Romanos 8:14. Prácticamente estamos analizando lo que Romanos habla, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Alguien que pueda buscarme, por favor, rápidamente, Juan 3:8 y Job 38:24. Y yo le voy a leer Job 38:24 en la Biblia de lenguaje sencillo, después de que me lo lea. Juan 3:8, ¿alguien lo tiene, por favor? Job 38:24. Usted tiene Juan 3:8, léalo, hermana. Sí. Ok, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok, es como el viento que no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Pero veamos el contexto de esto, porque entonces parecería como que no hay guianza, sino que va por cualquier lado. Pero leamos entonces Job 38, ¿qué fue lo que el Señor dijo? Para poder entender que el Espíritu sí, no sabe de dónde viene, porque está siendo guiado por el Espíritu. Y aunque no sabe a dónde va, pero sí tiene guianza. Está trazado un camino. Amén. Miremoslo. Job 38:24. Porque camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra. Ok, es una pregunta. El Señor le está hablando a Job y le está diciendo, ¿por qué camino se esparce la luz? ¿Y por dónde se reparte el viento? Le está diciendo, le está preguntando. Sí, una pregunta. En la Biblia, el lenguaje sencillo dice, ¿sabes hacia dónde se dirigen los relámpagos? ¿Y a qué regiones de la tierra viajan los vientos del este? Era una pregunta que el Señor le estaba haciendo a Job. Pero una pregunta
que tenía una respuesta, porque el Señor no le estaba preguntando por preguntarle, sino que le estaba haciendo una pregunta, y si usted busca el contexto, ahí arribita, se va a dar cuenta que el Señor le dice, tú sí lo sabes, le dijo, porque tus días son de antaño. Está hablando a Job. Es decir, tú sí sabes porque has estado conmigo y sabes por dónde van esos vientos. No sé si soy claro en lo que le estoy diciendo. Es decir, los vientos que está hablando el Señor aquí, dice, ¿sabes hacia dónde se dirigen los relámpagos y qué regiones de la tierra o a qué regiones de la tierra viajan los vientos del este? La respuesta es a donde yo les he trazado, a donde yo los guío, el camino que yo les he puesto, ahí es donde van. Yo no sé si usted, si me captó lo que le quiero decir. Se lo voy a poner con este ejemplo. Cuando usted y yo, más o menos por allá por finales de septiembre, usted empieza a sentir que el viento viene de norte a sur, usted dice, ya viene el frío. Hay norte, está soplando el viento, pero el viento no viene por cualquier lugar, tiene trazado un lugar, de dónde a dónde, y entonces entra para dar frío. Si viene del sur al norte, usted dice, va a empezar a haber calor. Si viene de oeste a este, usted dice, es probable que neve. Y si viene de este a oeste, usted dice, es probable que llueva. Entonces sí están trazados los caminos de los vientos, ¿verdad? Entonces quiere decir que los hijos de Dios sí tienen que ser guiados. Y eso nos reviste a nosotros, la guianza nos reviste a nosotros para poder ser semejantes a Él. ¿Sí me doy a entender? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Penúltimo, 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, el espíritu de adopción es el que nos reviste para poder ser parte de la novia. ¿Por qué? Porque la novia misma le dice cuánto desearía tomarte para asirte o tomarte y meterte a la cámara o a la casa de mi madre, le dice al esposo. Porque los dos somos de la misma estirpe, es decir, venimos de un mismo vientre, pues, o de una misma casa. Y esa misma casa es la casa del Padre. Entonces, por eso es que nosotros recibimos ese espíritu de adopción. Es lo que nos reviste para poder decir, somos semejantes a Él. Ahora, ¿por qué? ¿Y en qué se manifiesta? En esto, en que dejamos de tener temor. Por eso el Señor Jesús, cada vez que se presentaba con sus discípulos, les decían, no teman, soy yo. No teman, soy yo. Cuando salía el sacerdote y decía, paz a vosotros, significaba, no tengan temor, el Señor nos va a ayudar en todo. Entonces, si algo la iglesia no debe de tener, es temor. ¿Qué sería lo contrario del temor? La paz, la seguridad. ¿Sabe qué es lo contrario? La fe. La fe, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted no tiene certeza de algo, le entra temor. ¿Verdad que sí? Usted va por un camino y de repente le dijeron, bueno, cuando llegue usted se viene todo recto. Y ahí va a encontrar mi casa. Pero de repente usted ve que hace una curva así y hay otra para allá. Pero si él me dijo que recto, aquí recto sería que me fuera yo en medio y ahí no se puede. ¿Agarro la izquierda o agarro la derecha? Ahí le entra uno temor. ¿Y si me pierdo? Entonces, cuando no tenemos certeza, entran temores. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos reviste a nosotros? Esto, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque la fe nos liberta. Y ya no tenemos
esclavitud. Nosotros ya no podemos sentirnos más esclavos. Amén. Ok. Y por último, sino que ahora tenemos el espíritu de adopción, por lo cual decimos Abba Padre. Y dice esta última, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, eso ya no nos gusta mucho, ¿va? Pero mire, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué? Seamos glorificados, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos tener gloria, glorificados es haber recibido gloria. ¿Cómo vamos a recibir gloria? Cuando estemos con Él ya casados. Amén. Esa es la gloria. La gloria del varón, ¿quién es? La esposa. Entonces, dice ahí, seamos glorificados si padecemos juntamente con Él. Los padecimientos que estamos recibiendo en este momento, aquí, en esta tierra, lo que hacen es revestirnos para ser una novia. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y nos vamos a ir. Caminemos en ello. Busquemos revestirnos todos los días en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que este último revestimiento pues no mucho le gustó, pero es parte de que nosotros seamos vestidos con las vestiduras correctas. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor bendito, te damos muchas gracias en esta hora. Señor amado, gracias. Hoy como tu novia, Señor, o más bien yo con tu novia, Señor, venimos a suplicarte, Padre, que podamos vestirnos, Señor. Tu novia, Señor, con su traje completo, con su ajuar completo, Señor, para que pueda entrar, Señor, a las bodas del Cordero y ser recibida y hacerla una contigo para siempre. Y nosotros como ministros, Señor, que también vistamos el traje que nos es necesario para poder estar ahí, Señor, como amigos, pero no como amigos etairos, Señor, sino como los amigos del novio. En el nombre de Jesús, permítenos revestirnos de todas estas justificaciones que tú nos has dado, Señor, de todas estas acciones justas de los santos. En el nombre de Jesús, papá, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido estar delante de tu presencia, Señor. Te bendecimos, te amamos y te glorificamos. Ahora, Señor, por favor, llévanos con paz, con bendición a nuestras casas y que podamos nosotros, Señor, seguir vistiéndonos adecuadamente, Señor, por medio del Espíritu, Señor, guiados por el Espíritu, Señor amado, para tener ese traje que habrá de permitirnos entrar a las bodas y ser parte de las mismas, como la novia, Señor, que tú estás esperando, la semejante a ti, en el nombre de Cristo Jesús.